Listo. Y como no tengo certeza de cuántos van a asistir, abro de una vez la sesión de consultas. ¿Tienen alguna duda, consulta, duda? ¿Cómo se llama? Inquietud. Profe, buenos días. Adelante. Profe, ¿verdad que nosotros podemos, por decirlo así, en el diagrama de afinidad, nosotros hicimos un diagrama de afinidad, ¿verdad, profe? Sí, Podemos poner la información que nosotros recolectamos, por decirlo así, la que nosotros queramos, por ejemplo, la información de los análisis narrativos. es correcto, sí se puede. Ah, ok, es que Sí, nosotros elegimos poner esa información porque es como donde está más completo, digamos, la parte más completa de cada uno de los trabajos. Y así sentimos es. que es lo de mayor utilidad a la hora de comprar los datos y hacer un análisis narrativo de lo que encontramos para que quede lo más completo. Entonces, Así es. en este caso, pondríamos en los anexos los análisis narrativos, ¿verdad? De las técnicas. Exactamente, porque es la fuente donde salen los datos y no está siendo solicitada. En los anexos normalmente, sección de anexos o apéndice se puede llamar de cualquiera de las dos formas, aunque hoy hay autores que sí hacen diferencia. Digamos, la ciencia de los anexos o de los apéndices es que uno incluye información que es complementaria, que podría no incluir, y si no incluye no hace falta, pero que si incluye puede ampliar, digamos, información relacionada con un aspecto específico de lo que se está firmando dentro del cuerpo de la investigación. Entonces lo normal es que en anexo uno ponga toda esta serie de materiales que de repente puede pensar que podrían generar duda, y en caso de que generen duda, que está ahí la fundamentación. Ujú, ujú. Está bien, profe, sí. Y nosotros, profe, ¿verdad que el diagrama de afinidad perfectamente puede tener subcategorías? Porque nosotros hemos trabajado varios así, ¿verdad? Sí, claro, claro. Digamos, vamos a ver, uno en el diagrama de afinidad generalmente se utiliza cuando no tiene idea de qué está pasando, así literalmente, que no es el tipo de investigación que estamos haciendo nosotros en análisis uno. Sucede más cuando se hace investigación de carácter perceptual, no tanto como la que vamos a hacer dentro del curso de análisis, porque el curso de análisis uno es algo un poco más dirigido y más manejable, pero de análisis perceptual cuando tiene que ver como con opiniones, por ejemplo. Entonces, de repente podrías darte cuenta de que tenés una diversidad de opiniones en donde vos decís, es que no hay un patrón claro en todo esto, no entiendo qué está pasando. Entonces, para eso funciona el diagrama de afinidad. Cuando uno hace los primeros grupos categóricos por afinidad, podrías encontrar que aún en los grupos que ya definiste por afinidad hay mucha diversidad. Esas cosas sí pueden pasar. Si hay diversidad en cada grupo, entonces se hace un diagrama de afinidad por grupo y ahí lo que estás encontrando son subcategorías. Ah, ok, profe. Ujú. Sí, Ok. no es extraño, no es ajeno al proceso, es algo que puede suceder dependiendo de la complejidad de los datos. Ahora, pensémoslo desde este punto de vista. Si nosotros tenemos funciones principales y funciones secundarias, y las secundarias se ramifican mucho, y además en el diagrama de sistemas y subsistemas parece haber oportunidad de que además de subsistemas principales hayan subsistemas también secundarios, de ahí es altamente probable que tengamos categorías y subcategorías también. Ujú, sí, profe. En este caso nosotros tenemos como categorías como las principales, digamos, las Ajá, que, las que lo que usted nos decía, ¿verdad? Que no se combinara tanta información, sino lo que pasaba en esa función, y los componentes que actúan y qué es lo que ocurre y toda la información que encontramos. Entonces no sentimos ajá, que falta como desglosarlo tanto, ¿verdad? Porque está la información como muy centralizada, como exacto. que de las técnicas encontramos que tal función, ¿verdad? Por ejemplo, la de aplicar fuerza está separada de desplazar fuerza, de Ah, transportar la fuerza. Entonces sentimos como que ya están bien, digamos, no hace falta como desglosarlo más porque si no quedaría la información muy separada, ¿verdad? muy Entonces, fragmentada. Ujú, ajá, ajá. Eso es como ya hay que considerarlo a la hora que lo hicimos. ujú. Pero sí. Y, bueno, profe, y verdad que la técnica de triangulación de datos de diagrama de afinidad es funcional para para este trabajo también, ¿verdad? Sí, sí. El diagrama de afinidad va a funcionar sí o sí todas las veces, siempre. Lo que Mm, pasa es que se utiliza cuando, principalmente cuando, la información es diversa y uno no entiende muy bien los patrones. Es decir, patrones de repetición quiere decir a su vez categorías. Entonces, ujú, uno va agrupando la información por categorías siempre en toda investigación.
Algunas veces las categorías están desde el principio, ¿ok? En otros casos las categorías hay que averiguarlas conforme va avanzando la investigación. Ujú. Cuando va avanzando la investigación podría suceder una de dos cosas, o que las categorías vayan emergiendo claramente de lo que estás encontrando y vos digas, sí, esto definitivamente son las categorías, o que sigas avanzando y no veas luz con respecto a cómo ordenar todo esto, porque parece que todos los datos son muy diferentes, muy diversos y no tienen un patrón claro. Entonces, ahí es donde tiene especial aplicación el diagrama de afinidad. Pero Ujú. eso no quiere decir que la técnica sirva solamente en ese caso, va a servir en todos los casos anteriores, por así decirlo. Siempre va a servir, siempre va a funcionar bastante bien. Entonces, sí, sí se puede utilizar. Ok, profe, muchísimas gracias. ¿Ok? Con gusto. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Está abierta, digamos, el planteamiento de dudas y consultas porque hoy no tengo seguridad de que vengan todos. Entonces, además, para empezar en un orden específico tendrían que estar la mayoría de los integrantes del grupo, por ejemplo, al principio, cosa que es poco probable. Entonces, siéntanse en libertad de levantar la mano o de pedir ¿cómo se llama? La palabra vía micrófono. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, bien, bien vos. Bien, ahí vamos. Nosotros teníamos una duda con respecto a... Bueno, nosotros ya estamos trabajando en el cuadro de doble entrada para la triangulación. Muy bien. Entonces, digamos, vimos que usted había puesto en el grupo que si teníamos el chance publicáramos la estructura del cuadro de doble entrada Sí, para que usted nos ayudara para ver si estábamos cruzando bien los datos. sí. Nosotros ayer estábamos trabajando en eso y hicimos uno de los resúmenes por categoría, o sea, Ah, muy bien. por ejemplo, la primera función, entonces no sé cómo podría hacer como para ver si usted nos decía si llevamos bien la relación entre los datos. Listo, si me compartís pantalla yo puedo verlo. Ok, entonces, bueno, déjeme buscarlo. Mientras lo busco, bueno, teníamos otra consulta que era, un ejemplo, en el mismo cuadro doble entrada, nosotros abajo tenemos que ir poniendo la síntesis por técnica, porque sería No, bien largo el cuadro, o bien podemos poner un ejemplo, análisis narrativo, y ya lo añadimos de un solo en el análisis. sí, ve, vamos a ver, el cuadro de doble entrada, digamos, normalmente va a tener simplemente las categorías, los sujetos de estudio y la información que cruza esos dos órdenes de información, cada categoría con cada sujeto de estudio. En nuestro caso, por un asunto 100% académico y para facilitarles la construcción del análisis narrativo, incluimos esta columna que se llama análisis y esta última fila que también es análisis por sujeto y análisis por categoría. Pero esto es para facilitar la construcción del análisis narrativo, no es un integrante, digamos, una parte que siempre está presente en el cuadro de doble entrada. Entonces Ah, ok, ustedes tienen perfecto. libertad para decidir cómo hacerlo. Sí, perfecto, porque veíamos que nos iba a salir bien largo, la verdad, el cuadro. Ujú. A ver, que ya comparto. Em, ¿Se está viendo? Ahora sí. Ok, entonces, nosotros la primera categoría que pusimos fue succionar el líquido, que es nuestra primera función. Y hicimos el resumen de esta categoría como para ver si íbamos relacionando bien los datos para ya después hacer el resto de resúmenes. Sí, ve, quédate ahí en succionar líquido esa primera fila. Ve, este comentario se lo he hecho a varias de los grupos que me han mostrado ya sus cuadros. Digamos, tenés el análisis de funciones. Tenés esta primera función que dice permitir el transporte de líquido al brindar una cavidad hueca en el extremo inferior de la aguja para proporcionar una vía de entrada. Les convendría más dividir toda esta gran celda en filas, porque eso te permite para la función permitir el transporte de líquido al brindar una cavidad hueca en el extremo inferior de la aguja para proporcionar la vía de entrada, poner a la par cuáles son los componentes que están relacionados con la satisfacción de esa función y ahí no queda ningún margen de duda.
De ahí brincar al análisis morfológico es facilísimo porque estás mostrando la correlación entre función-componente y en el análisis morfológico diciendo por qué esos componentes son apropiados para cumplir esa función. ¿Comprendés? O sea, los componentes los pondríamos en el diagrama de sistema y subsistema. Exactamente. Sí, porque precisamente ahí es donde van. Ok, usted dice entonces una tabla, un ejemplo al estilo Excel. Pues sí, si querés verlo de esa forma sería como en Excel. Sin embargo, de ahí, aquí mismo puedes hacerlo. Ok, entonces un ejemplo, permitir el transporte de líquido y ya después Hagamos decimos un una ejemplo. cosa. Hagamos una Sí. cosa, Carlos. Dale clic derecho encima de la celda de análisis de funciones. Perdón, la que sigue, la del análisis. Abajo, abajo. Ahí, clic derecho. Sí, No se te abre el menú contextual. ¿Por qué? no sé, Omar, acá a ver. O sea, Ah, vea, es que ayer tuvimos un problema con el documento y ya tuvimos vi, que sí, copiar y pegar todo y solo tengo como permiso para ya vi. verlo. No, Carlos, refresca Sí. la página. Ya te di permiso. Ah, ok, ok. Carlos. Perfecto. ¿Por qué discriminan al pobre Carlos? No, es que viera que No, eso ya profe, es fue que el ayer se nos profe, descuadró todo. Ujú, ya ujú. como a la 1:30 de la mañana. Listo, ve, andate a insertar una fila encima. Ok. Listo, ya lo tenemos. Ahora, agarrate la función permitir el transporte de líquido, bla, bla, bla. Y la colocas en la fila. Listo. Ahora, en donde va el diagrama de sistemas y subsistemas, ¿cuáles son los componentes que están relacionados con esta función? Ah, ok, el lumen. Solamente el lumen. Em, bueno, la aguja y de la aguja se desprende el lumen. Exacto, muy bien. Aguja, guión, lumen. Perfecto. Ahora, entonces, en el análisis morfológico, lo que sigue es decir qué es lo que tiene el humen que permite fácilmente el transporte del bla, 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 bla. Oh, ya le entendí la idea, profe. ¿Vas viendo? Sí, Entonces, sí. la correlación de la información es inmediata e innegable. No hay manera de que yo te pueda discutir todo eso. ¿En qué te ayuda eso a vos como investigador? En que precisamente en esto, que la correlación es inmediata, es perfecta, ¿ok? Ujú. Cuando vos lo dejas como estos grandes textos, el lector tiene que hacer muchas inferencias, tiene que, bueno, primero recordar todo el primer texto de análisis de funciones cuando llega el de diagramas de sistemas y subsistemas. Y como el de funciones tiene todas las funciones sueltas y no tiene una correlación directa con cada uno de los componentes del diagrama de sistemas y subsistemas con los cuales se relaciona, pues entonces tenemos algunos problemillas de comunicación que se pueden resolver si seguimos este orden. ¿Comprendes? Sí, sí, no, y nos sale mucho más fácil, la verdad, para redactar, perdón, para redactar el resumen por categoría, porque, digamos, nos Exacto, está saliendo bien largo y teníamos que estar prestando muy buena atención a cómo íbamos redactando cada cosa y cómo íbamos sí, conectando cada idea. Mientras que exacto. acá sería solamente hacer el análisis narrativo de esta celda, ¿no? Ve, el Exacto. resumen de esta celda. Sí, y ahí también tienen la seguridad de que si ponen todas las funciones, cada función va a estar relacionada con un componente, por ende van a estar todos los componentes. Ya. ¿Ok? Y Sí, después, en perfecto. el análisis morfológico, ustedes se asegurarían que esté la justificación de cómo la forma ayuda o dificulta al cumplimiento de la función. Ya. Perfecto, profe, muchas gracias, que eso Con mucho gusto. ni se nos había pasado por la cabeza, la verdad. Sí. Y ahí en la parte donde dice categoría succional líquido, que te está quedando ese conflicto, simplemente selecciona las dos celdas y las fundís. Ajá. Sí, sí. Perfecto. ¿Mm? Y... Sí. ujú. En A el ver, diagrama de sistemas y subsistemas, si no olviden, ¿verdad? Mencionar, tal vez en la primera ¿cuál, celda que aparezca, cuál es el cómo se llama el subsistema? subsistema. Ok, Exacto. ok, perfecto. A ver.
Ya dejé de compartir. Sí, ya está libre. Ok. Otra pregunta que teníamos era al principio con respecto a la descripción y justificación. Vimos que, digamos, dijeron, bueno, descripción y justificación de las categorías seleccionadas. Ujú. Vimos que ellos, cada categoría, como explicaban por qué era importante. Ajá, O sea, pueden hacerlo así de minucioso o pueden decir en términos generales por qué motivo utilizaron las funciones. Ok, sí, porque nosotros estábamos viendo un ejemplo, cómo podríamos redactar eso, porque veíamos que algunas de ellas tomaban en cuenta más o menos el árbol de funciones, porque ponían algunas que se podía ver como que quizás tomaban algunas de las funciones del árbol. Ajá. Entonces teníamos como que esa duda, pero podemos redactarlo ya en general, después de mencionar cada una de las categorías, porque en general, digamos, todas estas categorías conjuntamente permiten el funcionamiento de la aguja, algo así. En De la- realidad, en realidad lo que ustedes tienen que decir es por qué motivo consideran que esas funciones que están seleccionando forman las categorías de estudio. Ah, ok, ok. Ya, la Sí. justificación es eso, decir por qué motivo yo decidí que estas iban a ser las categorías. ¿Qué me motivó a mí como investigador a decidir las categorías son A, B, C y D? Ya. ¿Ya? Entonces, vos Ujú. puedes ser ultra minucioso como el trabajo ¿verdad? Que les di de ejemplo, en donde lo hicieron categoría por categoría, o puedes hacer una justificación, digamos, del general de todas, o sea, todas comparten que son funciones. Entonces vos Sí. puedes decir, o ustedes como grupo pueden decir, nosotros decidimos que serían las funciones debido a B, C y D. Y por esto consideramos que tal y tal cosa. Ok, perfecto, profe. Bueno, esas eran las dudas que teníamos por parte de nuestro grupo. Y pues muchas gracias, profe, por lo por responderlas. Con mucho gusto, para eso estamos. Chicos, regálenme un segundito que me acaba de llegar un mensaje de un compañero de trabajo que sí urge contestarlo. Es solo un minutito, ya estoy con ustedes.
Listo, chicos. Perdón por la interrupción. ¿Alguna otra consulta? Tenía una mano levantada, si no me equivoco, de Andrea. Sí, profe. Nada más queríamos como compartir la pantalla para que viera el cuadro de la entrada, la estructura. Veámoslo. Ok. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Ok, ahí están como lo construimos. Nice. Perfecto. Se ve muy bien. Lo único que le agregaría al cuadro es la misma recomendación que acabo de hacerle a Carlos. Ajá, ¿cuál? La Que de... se vayan, exacto, que en proteger al usuario, Ujú. dentro de funciones secundarias, dividan ese espacio en filas y Ah, pongan una sola función por fila, de manera que puedan correlacionar qué componentes participan, formas que facilitan la función, ¿verdad? sí. Y con eso fundamentar más Como hacerlo con claramente. casillas, digamos. Exacto, Sí, exacto. de hecho eso íbamos a hacer. Es que aquí no está completo, pero más abajo sí. Ah, bueno, perfecto. Sí. Está muy robusto, digamos, se ve muy bien. Sobre todo que resolvieron bien el tema de incluir el subsistema. Ah, ¿Ok? sí. Esa parte está bien integrada. Y como es probable que todas las filas, digamos, correspondan al subsistema y simplemente pueden fundir las celdas y poner el subsistema a proteger al usuario, si es que se llama así. Y Sí. si hay diferentes subsistemas relacionados con la función principal, entonces simplemente dividen lo que sea necesario. Ok, profe. Perfecto. Entonces sí, solamente sería eso, la verdad. No, perfecto. Si digamos, montan esto con la información, ya tienen un análisis narrativo prácticamente construido, porque este cuadro es muy minucioso en la parte de la correlación y, y tendríamos un buen resultado. Ok, perfecto, perfecto. Sí, profe, la verdad es que sería eso. Ok, perfecto. Tengo a Sommer con la mano levantada. Sí, buenos días, profe. Buenos Bueno, yo días. lo que le voy a preguntar, yo no sé si ya es de tanto escribir de la jeringa que me hice bolas o qué, pero, ¿Verdad? pero ya estoy desde el celular, entonces entrar al documento está como un poco difícil. Bueno, ¿alguno de tus compañeros que te apoye? Bueno, ya lo tengo. Listo. Bueno, yo le voy a leer solo un pedacito de la síntesis que yo hice en la parte de integrar componentes, en la Ajá. síntesis ya por categoría. Ay, se me cayó el teléfono. Y dice, las funciones de succionar, expulsar y transportar el líquido, em, en esta función de integrar componentes, es importante el barril que es encargado de contener el líquido, Ajá. perdón, de contener el líquido, lo que le es posible por su forma cilíndrica hueca. Pero además, integrado a este barril hay un anillo de retención y por el diámetro interno menor permite que la unidad del émbolo con el pistón de hule se unan al barril. El pistón posee un diámetro levemente mayor al del barril, que ayuda a cumplir con las funciones antes mencionadas. Listo. Entonces, yo puse ahí que las funciones eran succionar, expulsar y transportar, pero Listo. ya me confundí, no sé si está bien. No, ve, vamos a ver. Lo que pasa es que en este momento en el análisis narrativo estás discutiendo, em, digamos que la categoría llamada integrar componentes. Ajá, Listo, ve. Sí, lo que pasa es que ahí estás más bien como desperdiciando una oportunidad, porque al mencionar las tres funciones con las que tiene que ver el integrar componentes, estás hablando también, estás haciendo una triangulación de datos. Me explico, porque tenés tres componentes que tienen funciones diferentes que están correlacionados con la función integrar componentes. ¿Comprendés? ujú, Entonces, más bien yo te recomendaría irte a lo puntual en ese momento, es decir, la función es integrar componentes. Entonces, lo que tienes que contestar es cómo se integran y cómo la forma facilita la función, ahí punto.
Después, al finalizar el análisis, ahora sí empezás a hablar de las relaciones que existen entre funciones. Entonces vos puedes mencionar la función succionar, expulsar e integrar tienen una relación estrecha debido a que A, B, C y D, a que comparten los mismos componentes, a que están relacionadas por el movimiento de la fuerza o lo que sea necesario. ¿Sí me explico? Ok. Ok, ahora, como lo estás explicando, está bien. Tal vez lo que hay que mejorar es un poco la unión de ideas, ¿ok? Ok, un poco más como pulir un poquito más la redacción, pero la idea general está bien, Ok, profe. ¿ok? Y Sí. esto de pulir te lo digo porque, digamos, no queda claro si el objetivo de ese párrafo es narrar cómo se resuelve la función integrar componentes o establecer correlación entre esas tres funciones, entre eh, expulsar, succionar e integrar, que sí tienen correlación porque todas se resuelven con los mismos componentes. Ok, profe. Sí, ahí fue una confusión entonces, pero muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún otro cuadro de doble entrada que podamos ver? Profe, Sí, señor. estaba pensando, ¿verdad? Y tal vez en el diagrama de afinidad lo ideal sería tal vez separar un poco más las cosas, ¿verdad? Como los componentes y las cosas, porque nosotros teníamos la información, ¿verdad? Los análisis narrativos de cada uno, pero sería importante señalar como de qué técnica salió cada uno y así, cada una la información. Sí, de Mm, hecho, lo correcto, digamos, cuando se hace el análisis narrativo es hacer mención a de dónde proviene la información. ujú. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver, cuando tenemos un cuadro de doble entrada, esa parte es fácil de visualizar porque el cuadro te la dice. Cuando tenemos un diagrama de afinidad, es un poco más difícil de visualizar. Entonces, a lo que se recurre en en el análisis narrativo es mencionar la fuente de los datos. Según el análisis de funciones, la función secundaria relacionada con esta función principal es A, B, C y D y T. Esto se resuelve a través de tales componentes según puede apreciarse en el diagrama de subsistemas. Y morfológicamente tienen tales relaciones. Entonces ahí se va diciendo y se va evidenciando en la misma narración cómo hay triangulación de datos, porque se mencionan las diferentes fuentes de las cuales provienen. Ok, profe. Y bueno, pero también se podría mencionar como tipo relacionándolo, no necesariamente, no es necesario que se haga mención de exactamente como de, por decirlo así, de si es del análisis morfológico, así, porque nosotros, por ejemplo, lo que agarramos fue la información, ¿verdad? De las tres técnicas Ajá. y vamos narrando tal función, bueno, en tal función la jeringa realiza esta función, digamos, hace tal cosa. Lo hace por medio de los componentes tales, los cuales tienen tales formas, que era la información que teníamos de cada una de las técnicas, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí podríamos como ponerle eso, tal vez como en el diagrama de afinidad, hacer como lo que habían hecho el otro grupo, que por ejemplo le pusieron color a cada una de la información de las técnicas, digamos. Exactamente. Y ellos mantuvieron ese color precisamente para tener el rastro de Ujú. dónde provenían las técnicas para posteriormente en el análisis narrativo poder hacer esos comentarios acerca de la fuente, de dónde provienen los datos. Mm. Porque, profe, eso que yo le preguntaba, de que si era necesario mencionar la fuente, ¿verdad? Y que usted me comentaba, porque si no quedaría mucho más extenso, ¿verdad? Porque si uno dice que Ah, ocurrió no, tal y tal, sería como un poco más sintetizado, digamos. no, y además, José Pablo, eso no se hace cada párrafo, es decir, no se hace cada vez que estás mencionando datos de cada uno de los análisis, Ah, ok. sino que de vez en cuando hay, por ejemplo, cuando pueden existir problemas de interpretación de si unos datos son acerca de funciones o son acerca de componentes, entonces uno recurre a eso. Según el análisis tal,
sucede esto. Cuando se confronta con la información D, entonces podemos tener esto otro. Porque si no, imagínate, sería como las letanías del rosario. Sí, pero sería cada rato decir que en el análisis morfológico esto, que en el análisis lo otro, y análisis, Exactamente. análisis, ajá. Exactamente. Ok, Insisto, es un recurso que se utiliza en la narración para poder evidenciar que estás utilizando datos provenientes de 3 fuentes. Pero eso no quiere decir que tenés que hacerlo cada vez que aparece un dato de una fuente, mencionarla. No funciona de esa manera. Pero sí hay que recordarlo de vez en cuando porque se están triangulando datos y hay que evidenciarlo dentro de ese análisis. Y se suele utilizar más cuando puedan haber problemas de confusión. Por ejemplo, si un párrafo queda muy grande y estamos mencionando cosas que están altamente correlacionadas, como cuando hay funciones que tienen un nombre similar al del componente. Entonces de repente cuesta entender si están hablando de la función o si están hablando del componente. ¿Ok? Y ahí entonces es válido decir algo como, según el análisis de funciones, tal y tal cosa, y según el diagrama de subsistemas, tal y tal otra. Y ahí se diferencia entonces cuándo se está hablando de la función y cuándo se está hablando del componente. ok, profe. Y, bueno, profe, y también puedo, bueno, nosotros estamos hablando, ¿verdad? Como utilizamos como la información general de la técnica, análisis funcional o análisis de sistemas o subsistemas, ¿verdad? Como es como la información que recolectamos de toda la técnica, entonces lo hablamos así como un poco más general, ¿verdad? Que era el análisis morfológico, bueno, análisis forma-función. Y así, ¿verdad? No hace falta como hacerle referencia a la técnica. Bueno, a la técnica en sí que utilizamos para recolectar los datos. Bueno, para... Ok, veo, vamos a ver. Espérate para desembarrilar esta cancha. A la que utilizaron para recolectar los datos, no necesariamente. Porque en este caso estamos triangulando técnicas. ¿Recordás? Entonces, ya no estamos haciendo observación, ya no estamos haciendo cuestionarios ni entrevistas, no estamos haciendo una etnografía, ni estamos utilizando una fuente de recolección de datos. Nuestras fuentes son datos que ya fueron recolectados y procesados. Son resultados de técnicas. Entonces, cuando, vamos a ver, si se hacen menciones, van a ser menciones acerca de la información que proviene de la técnica. Según vos me indicaste, ustedes utilizaron la información proveniente del análisis narrativo, ¿cierto? ¿El análisis narrativo se hizo a partir de una técnica, sí o no? Sí, profe. Por tanto, tendrías que mencionar la técnica de donde proviene el análisis narrativo, sí o no. Sí, profe. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que nosotros para la técnica del análisis morfológico, bueno, forma-función, hicimos Ajá. uso de un storyboard, entonces de la información recolectada, el storyboard de el análisis Ajá. Ok. forma-función. Listo, pero compañero, el storyboard es una técnica por sí misma para analizar, o vamos a ver, más bien la idea es la siguiente. El storyboard sirve para una única cosa, para un solo tipo de análisis, o No puedes para utilizarlo como herramienta en muchos análisis diferentes. en muchos análisis diferentes. Entonces, Exacto. en ese caso, profe, Entonces, la referencia se hace al storyboard o a la técnica para la cual utilizaste el storyboard para realizar el análisis de la información. ok, profe, en ese caso sería la técnica, que es el análisis Ex- forma-función. Exactamente. ¿Ves? Ujú. Tal vez aquí vamos a ver, lo que hay que aclarar es lo siguiente. La técnica se llama técnica porque sigue un procedimiento, ¿verdad? En el cual tenés que recolectar datos de una especie específica, ¿verdad? Mezclarlos de una manera específica para lograr una información específica. Entonces, la técnica en nuestro caso sería, por ejemplo, el árbol de funciones, por decirte algo. ¿Ok? Supongamos que yo hice el árbol de funciones con un storyboard. Sigue siendo la técnica árbol de funciones. Lo que pasa es que la técnica árbol de funciones yo facilité su construcción utilizando un storyboard, que es otra técnica, pero que sirve para analizar y mostrar la información específicamente cuando esa información tiene que ver con líneas de tiempo. ¿Comprendes? Entonces, por ejemplo, el storyboard se puede utilizar en diseño de servicios para mostrar cómo fluye un servicio. Hay otras técnicas que también sirven para eso. De la misma manera que nos sirvió a nosotros cuando hicimos el análisis de uso del objeto, registrando los pasos del proceso de uso del objeto.
Y también le sirve a la gente de cine para mostrar las escenas principales de cómo fluye una película. Ok, entonces el storyboard como técnica sirve como, por así decirlo, técnica de apoyo para desarrollar otras técnicas a su vez. Profe, Sí, perdón. es que, profe, yo, digamos, en eso lo que me refería es que, digamos, por ejemplo, en este caso que hicimos el árbol de funciones y subfunciones es para realizar un análisis funcional, ¿verdad? De la jeringa. Ajá. Entonces, yo lo que me refería es que si podíamos usar el nombre de análisis funcional. Sí, porque así lo es. Más bien, ve, lo que pasa es que lo que estamos haciendo al final, al cruzar las tres técnicas, adivina qué es. Eh, Es el un- análisis funcional. ah, ah, ¿Comprendes? ujú, Recordá que la unidad que estamos estudiando en este momento se llama análisis de funciones, o sea, análisis funcional es básicamente lo mismo. Para analizar las funciones no se hace con una sola técnica, tienen que utilizarse varias técnicas a la vez para verlo desde diferentes puntos de vista. Una técnica ve solamente las funciones, otra técnica ve solamente los componentes y una tercera técnica ve la relación que existe entre los componentes y las funciones. Cuando tenemos toda esa información, ya podemos decir que de verdad hicimos un análisis funcional. ok, profe, sí. Entonces, en este caso es mejor mencionar que la información que se obtuvo de los análisis narrativos de la técnica tal, tal y tal. Exacto, exactamente. Por eso es importante darle una identidad a la fuente de los datos. Ujú. Ok, profe, ya está ¿Ok? claro. Ujú. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Más dudas, chicos? Chicos y chicas. Que nos queda todavía como 20 minutos. ¿O ya estamos claros? Por mi parte, sí, profe. Yo siento que está todo muy claro. Sí, profe, igual por nuestro grupo no hay más dudas, profe. Perfecto. Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas, simplemente hagamos digamos, el recuento de los daños. No, las conclusiones acerca de esta consulta. Tal vez lo más importante es mantener un muy buen orden para los que hicieron cuadro doble entrada, del cuadro doble entrada. Háganlo de verdad en correlación de función secundaria por componente y ¿cómo se llama? Y por información del análisis morfológico, cómo ese componente entonces ayuda a resolver esa función. Eso les va a dar un cuadro que es súper robusto, que es indiscutible además, porque tienen una correlación inmediata de la función, los componentes y de la relación forma-función. Eso les vuelve a ustedes súper fácil hacer un buen análisis narrativo, porque así se aseguran de tener todas las funciones correlacionadas con todos los componentes y a su vez entonces hacer una discusión de por qué el componente facilita el cumplimiento de la función. Y con ello puede, ¿cómo se llama?, demostrarse muy fácilmente que todo lo que está dentro del análisis narrativo a su vez está presente dentro del cuadro de doble entrada. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con la síntesis, es decir, si todo lo que está en el análisis narrativo está en el cuadro de doble entrada, fijo, todo lo de la síntesis va a estar a su vez en las dos fuentes anteriores, que era lo que teníamos que fortalecer para este trabajo práctico. Según habíamos comentado, o según yo les había comentado las dos consultas anteriores, si no me equivoco. Entonces, si ya tenemos eso listo, perfecto. Vamos a tener caso de éxito esta vez. Y yo espero que así sea, honestamente. Entonces, chicos, si no tenemos más consultas, nos vemos el próximo miércoles por la tarde. Bueno, profe, muchas gracias. Buen día. Con mucho gusto, igualmente, que les vaya muy bien. Gracias, Gracias, profe, profe. por el espacio. Con mucho Bueno, gusto para servirles. Hasta luego, buen día. Buen día, no se les olvide recolectar las imágenes. Sí, es verdad, profe. Muchas gracias. Con gusto.